Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a realizar una exposición sobre el tratamiento contable y tributario de las provisiones de la empresa Tradi S.A. Bueno, para dar una pequeña introducción, las provisiones son estimaciones que las empresas registran para anticipar obligaciones que puedan ocurrir en el futuro, pero que se originan por hechos pasados. La NIC 37 es la norma que nos guía sobre cómo reconocerlas, medirlas y presentarlas. Para la empresa Tradi SEA, esto es especialmente importante, ya que sus operaciones generan riesgos y compromisos que deben reflejarse de manera transparente en los estados financieros. Desde el enfoque contable, la aplicación correcta de la NI 37 permite que la empresa nos muestre pasivos que realmente tienen alta probabilidad de ocurrir, evitando presentar información distorsionada o poco realista. Sin embargo, desde el punto de vista tributario, no todas las provisiones son aceptadas como gasto por la ley del impuesto a la renta. Esto genera diferencias entre lo contable y lo tributario, que deben ser identificadas y conciliadas para determinar correctamente el impuesto a pagar. El objetivo de este análisis es atender cómo la empresa Tradi S.A. debe aplicar para ambos enfoques y por qué es importante gestionar bien estas provisiones, por qué mejorar la confiabilidad de la información financiera y permitir cumplir adecuadamente con las obligaciones tributarias. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bien, ahora voy a hablar sobre el desarrollo y base legal. Una provisión, según la NIC 37, es un pasivo de cuantía o vencimiento incierto que surge de una obligación presente, ¿no? Ya sea legal o implícita, como resultado de un hecho pasado. La norma establece tres condiciones que deben cumplirse simultáneamente para reconocer una provisión. Primero, que exista una obligación presente derivada de un hecho pasado. Luego, que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación. Y que puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación, ¿no? Si alguna de estas condiciones no se cumple, la obligación debe clasificarse como pasivo contingente y en este caso no se reconoce como provisión, sino más bien que únicamente se revela en notas, ¿no? En cuanto a la medición de una provisión, se basa en la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación al cierre del periodo. Cuando el valor temporal del dinero es significativo, se utiliza el valor presente de los flujos estimados. Las provisiones, además, deben revisarse en cada fecha de información financiera y ajustarse también para reflejar la mejor estimación actual, ¿no? Además, la NIC 37 exige revelaciones suficientes, incluyendo la naturaleza de la obligación, el calendario de salidas de recursos esperadas y las incertidumbres sobre las cuantías o los calendarios, ¿no? Estas revelaciones permiten a los usuarios entender la naturaleza y los efectos financieros de las provisiones reconocidas. Bien, ahora voy con la base legal contable. En el Perú, la contabilización de provisiones se rige por la NID 37, como ya lo había mencionado, adoptada dentro del marco de la SNIF, ¿no? Los organismos reguladores, como el Ministerio de Economía y Finanzas, publican las versiones oficiales y guías técnicas que establecen los criterios de reconocimiento, medición y revelación aplicables en las entidades que presentan información financiera con estándares internacionales, ¿no? En lo que es el desarrollo teórico tributario, bien, acá para efectos tributarios el tratamiento es distinto, ya que el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta solo admite la deducción de gastos que cumplan los requisitos legales y prohíbe expresamente la deducción de provisiones no contempladas por la norma, ¿no? Por ello, una provisión reconocida contablemente no se deduce automáticamente para determinar la renta imponible, ¿no? El reglamento de la ley del impuesto a la renta también desarrolla requisitos específicos para casos como las provisiones o castigos por deudas incobrables, ¿no? Que exigen evidencias de incobrabilidad, gestiones de cobranza y además documentación sustentatoria, ¿no? Asimismo, los criterios administrativos de la SUNAT han precisado las condiciones bajo las cuales estas provisiones pueden ser aceptadas tributariamente. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Guevara y
a mí me tocó exponer la parte del punto 3, el caso práctico, ¿no? Respecto a la empresa 3DSA, ¿no? Entonces acá viene la ponencia, la exposición que nos dice, los voy a leer, ¿no? Brevemente, que la empresa Trade S.A. presenta al 31 de diciembre del 2024 dos provisiones contabilizadas según las normas internacionales de información financiera, ¿no? Son dos. La primera es una provisión por cuentas de cobranza dudosa del 4% sobre las cuentas por cobrar comerciales estimadas por determinadas por 120.000, que 120.000, el 4% equivale a 4.800 soles, que entra como provisión de cobranza dudosa. En segundo lugar, tenemos una provisión por litigio laboral, estimado por 25.000 soles. Entonces, bajo las NIF, el concepto, tenemos una utilidad contable antes de impuestos de 270.200, ¿no? Entonces, bajo las NIF tendríamos que adicionarle tanto la provisión de incobrables como el litigio laboral, ¿no? Teniendo una renta imponible de 300.000, que sería la suma de 4.800 más 25.000. A eso se le restaría la utilidad antes de impuesto o sea, que mencioné hace poco, y sería la renta imponible, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la comparativa entre la NIF y lo que es los tributos, ¿no? La ley del impuesto a la renta. Entonces, la NIF reconoce las provisiones, o sea, tendremos que agregarle a la utilidad esas adiciones. Mientras que los impuestos, la ley tributaria desconoce esos conceptos, ¿no? Entonces, las provisiones en la NIF se tendrían que reducir en la utilidad contable, más no en la tributaria, ¿correcto? Entonces, siempre se requiere una conciliación y un control fiscal permanente. Para justo eso trataría lo que es el trabajo final, ¿no? Entonces, he hecho un cuadro comparativo que acá lo que se ha tratado de hacer es que según las normas internacionales de información financiera y también las normas contables, ¿no? Hay diferencias entre esas normativas y lo que es la ley del impuesto a las rentas según los artículos 20, 37, 38, 39 y 44, ¿no? Entonces, se enfrentan, hay dos aspectos. Por ejemplo, el enfoque es una imagen fiel y prudencia de la situación empresarial, mientras que la tributaria es un gasto real y por ende un devengo tributario legal, lo que permite y no permite, y eso varía acorde a no solo el país, sino el tipo de industria, a veces el territorio, ¿no? Entonces, eso sería lo que... para más o menos ahorrar tiempo, acá el impacto en los estados financieros es que, según la NIF, sí reduciría la utilidad contable, pero según el impuesto a la renta, se adiciona para renta imponible. Ese sería todo. Muchísimas A gracias. continuación voy a explicar el análisis comparativo contable versus tributario de la NIC 37. El objetivo de la NIC 37 es asegurar la utilización de bases apropiadas para el reconocimiento, la medición de provisiones, pasivos y activos contingentes, además de revelar información sobre su naturaleza, calendario de vencimiento e importe. ¿Qué es una provisión? Es un pasivo con incertidumbre en monto o fecha de pago. Para que una entidad reconozca una provisión, en los estados financieros se deben cumplir tres condiciones de manera simultánea, que son la obligación presente, legal o implícita, la probabilidad de salida de recursos y la estimación fiable del importe. Un ejemplo contable de esto es el reconocimiento de una provisión por garantía de productos, como el cálculo del 3% de las ventas, que sería 500.000, resultando una provisión de 15.000 soles, pues se registra como un gasto en la cuenta 68 y un pasivo en la cuenta 48, cumpliendo con la NIC 37. Ahora voy a explicar sobre la medición de provisiones. Basada en la mejor estimación del desembolso, se da antes del impuesto si el costo financiero es significativo, aplicar valor presente
y las tasas de descuento deben reflejar valor temporal del dinero, riesgo específico del pasivo. En los pasivos contingentes, la obligación posible o pasivo no reconocido no se reconoce y se revela en las notas salvo si es remota. Los activos contingentes es el posible ingreso futuro, donde no se reconoce, se revela si es probable y se reconoce como ingreso solo si es prácticamente cierto. Los criterios tributarios, que es el devengo, los gastos se imputan siguiendo el mismo criterio que los ingresos. Un ingreso o gasto se devenga cuando se han producido los hechos sustanciales. No depende de condición suspensiva y es independiente del pago o cobro. Finalmente, las implicancias del comparativo. Contablemente se registra la provisión si es probable. Tributariamente, la deducción depende del cumplimiento del devengo, sustento legal y documental. Muchas provisiones no son deducibles tributariamente de inmediato. Generan diferencias temporales donde se aplica la liquidación. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Conclusiones. Existe una diferencia estructural entre el tratamiento contable y tributario de las provisiones. Contablemente, la NIF 37 y la NIF 9 obligan a reconocer provisiones cuando existe una obligación presente, probable y estimable. Sin embargo, tributariamente, la ley del impuesto a la renta no admite provisiones como gastos, salvo casos específicos regulados. En el artículo 37 indica que solo son gastos deducibles aquellos necesarios para producir renta y fehacientes, y que sean fehacientes. El artículo 44 prohíbe la deducción de reservas y provisiones no admitidas. Las provisiones por litigios laborales, garantías, contingencias o estimaciones de pérdida sí deben reconocerse contablemente, pero no son deducibles tributariamente porque no cumplen el criterio de gasto real exigido por la ley del impuesto a la renta. De acuerdo con el marco tributario peruano, solo ciertas provisiones tienen un tratamiento específico aceptado, y como las provisiones por deudas incobrables, reguladas por el artículo 34, inciso I y artículo 39, siempre que cumplan los criterios de incobrabilidad y documentación exigidos por la SUNAT. Y ahora nos vamos con las recomendaciones. Las recomendaciones se pide establecer políticas contables que cumplan con la NIF 37 y NIF 9, pero integradas con los límites tributarios de la ley del impuesto a la renta. Es fundamental identificar qué provisiones serán adicionadas tributariamente según el artículo 44. Documentar también adecuadamente cada provisión para evaluar si pudiera ser deducible según el artículo 37, el principio de causalidad, y en casos de provisiones de cobranza dudosa, cumplir estrictamente lo exigido por el artículo 39, gestiones de cobranza, evidencia de incobrabilidad. Y también la de realizar revisiones periódicas del devengo tributario, considerando lo establecido en los artículos 20 y 57 de la Ley del Impuesto a la Renta para evitar registrar gastos que no serán deducibles. Y por último, también capacitar al personal contable y tributario en los artículos relevantes de la Ley del Impuesto a la Renta, artículo 20, definición de renta neta, artículo 37, gastos deducibles, artículo 38 y 39, deudas incobrables, artículo 44, gastos no deducibles. Gracias.